Ok, chicos, entonces retomamos tantito lo que estábamos viendo. En programación es común el uso de contadores y acumuladores, como lo veíamos diciendo. Un contador no es más que una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado proceso o acción. Entonces, en concepto y en definición, una variable no es más que un valor, un contador, perdón, no es más que un valor que va a incrementar o va a decrementar cuando se ejecute una acción. ¿Sale? Eso es un contador. Ustedes lo han visto un poquito más aplicado en la realidad. Cuando ustedes realizan ejercicio, cuando ustedes eh, dan vueltas o realizan una serie de vueltas a una cancha, entonces ustedes hacen una acción, regresan a un punto y ustedes van contabilizando una vuelta, dan otra vuelta a la cancha, contabilizan dos vueltas, etcétera, etcétera. Un contador es algo similar en programación. Va a incrementar o va a decrementar un valor cuando se produce una sucesión o una acción completa y se vuelve a producir cierta sucesión una y otra vez. Entonces, los contadores se utilizan con la finalidad de contar sucesos o acciones internas dentro de un bucle. En programación vamos a utilizar bastante el uso de contadores, entonces es importante que lo vayamos manejando o vayamos teniendo en cuenta su concepto. El caso más utilizado es incrementar la variable en 1. Ese caso es muy particular y lo vamos a ver mucho en programación. Independientemente de qué lenguaje de programación utilicen, más adelante utilicemos, este concepto es muy general para cualquier tipo de lenguaje. Ok. Por lo regular, un contador los vamos a encontrar definidos, simbolizados con este elemento que tengo aquí. Una variable x más más, lo que significa en programación que a esa variable se le va a incrementar en 1, ¿sale? La sintaxis de un contador es de la siguiente forma. Contador es igual a contador más una constante. La constante va a representar el valor que se va a incrementar cada vez que se determina un suceso o una acción. ¿Sale? Entonces, un ejemplo es cuando una persona es igual a persona más 1, cuando nosotros decimos que vamos a ir incrementando. Entonces, un contador, por lo regular, va a incrementar su valor de 1 en 1 o en una constante que ustedes puedan definir. La constante puede ser 2, la constante puede ser 10, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, en términos de conceptos, esto es un contador. ¿Sale? Lo siguiente es continuar con el siguiente concepto. Otro de los conceptos que vamos a estar viendo es el de acumulador. Un acumulador es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la suma de todos ellos en una sola variable. La diferencia entre un contador y un acumulador es que mientras el contador va aumentando de 1 en 1, el acumulador va aumentando en una cantidad variable. Por ejemplo, la diferencia entre un contador va a ir incrementando en una constante, en 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Pero un acumulador se puede ir incrementando con una cantidad distinta o variable. Por ejemplo, la suma de una variable, suma más una edad. Las variables pueden cambiar. Por ejemplo, en una edad estamos de acuerdo que puede cambiar entre 15, 16, 17, 18, 20, 30, 40. Entonces, a diferencia de un acumulador, de un contador, es que un acumulador puede variar la cantidad que se le suma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la pequeña diferencia entre uno y otro. El acumulador va a aumentar en un valor que puede variar. Entonces, lo que nosotros vamos a definir que es una variable. Y en un contador, su valor que se le va a incrementar va a ser una constante, que no va a cambiar. No va a cambiar durante la ejecución de un programa.
Entonces, como conceptos, vamos a definir o vamos a resumir que un contador es una variable que va a incrementar o decrementar terminando un proceso o una acción con un número constante. Va a incrementar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, pero su valor va a ser constante durante la ejecución del ciclo. Pero un acumulador va a incrementarse no en un número constante, sino en un valor variable que puede variar. ¿Sale? Entonces, esta es la diferencia entre uno y el otro. ¿Sale? Lo siguiente es ver qué aplicación tienen estos contadores y estos acumuladores dentro de lo que es los diagramas de flujo. Pues bueno, el problema es el siguiente y el ejemplo es el siguiente. Poner ladrillos para hacer una pared es un proceso repetitivo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a plantear este problema en un diagrama de flujo, ¿sale? Donde nosotros implementemos un contador, ¿sale? Entonces, el siguiente problema es ese. Dice, inicio del programa, nuestro siguiente diagrama de flujo. Aquí está, con un óvalo o con una elipse. Lo siguiente es determinar el número de ladrillos, ¿sale? El número de ladrillos son 100 ladrillos. Este elemento se va a introducir aquí, ¿sale? Todo esto entra dentro de un bucle. Un bucle puede ser una condición, ¿sale? Esta condición que ya vimos este triangulito, este elemento de los diagramas de flujo, que significa que es una condición. Y la condición dentro de este triángulo dice, si los ladrillos son menores a 100, entonces debe poner un ladrillo. Y a la variable ladrillo se le aumenta el valor que tenía la variable ladrillo más 1. Se sigue el ciclo. Ya ladrillo ya no va a valer 0, ahora va a valer 1. Y dice, 1 es menor que 100, sí, pon otro ladrillo. Entonces, este ladrillo que valía 1 es igual a 1 más 1. ¿Sale? Entonces el ladrillo ya no va a valer 1, va a valer 2. Aquí está. Este es un ejemplo de cómo un contador, un elemento, va a ir incrementándose o decrementándose. En este caso es incrementar en una manera constante. La constante la podemos identificar que es el número 1. A lo mejor el maestro albañil es muy picudo y en lugar de ir poniendo un ladrillo a la vez, él tiene 2 manos y puede ir colocando 2 ladrillos a la vez. Pone su mezcla, pone los 2 manos y pone 2 ladrillos a la vez. Busca sus ladrillos, sigue poniendo su mezcla para unir otro ladrillo con otro y agarra sus 2 manos y pone 2 ladrillos a la vez. Entonces, si fuera ese el caso, el incremento no sería de 1 en 1, el incremento sería de 2 en 2. Pero sigue siendo un contador. ¿Por qué? Porque la cantidad que se le sigue agregando es constante, no va a variar. Porque el albañil, a diferencia de un albañil que pone un ladrillo a la vez, 1 más 1 más 1, que es un valor constante durante todo su proceso, hay otro albañil que pone de 2 en 2. Entonces, ambos son ejemplos de contadores, ya que su incremento es constante, no va a variar, porque el proceso de uno como el del otro es distinto, pero se va a mantener constante. Pregunto, hasta ahí,
¿Hay alguna duda con respecto a estos conceptos? Concepto de contador y acumulador. Queda un poquito claro qué es un contador y qué es un acumulador y cómo se representa en un problema y en un diagrama de flujo. No creo que ninguna duda, profe. Si hay duda o no hay duda. Ninguna. Ninguna, Ok. ninguna, profe. Ok, ¿qué diferencia un acumulador de un contador? Pregunta al aire, ¿quién me quiere contestar? Hay una diferencia en particular. ¿Quién se quiere ganar no una décima, 10 puntos ¿Cómo para su dijo? evaluación? Yo, No es una décima de 9.1, 9.2, no, de 9, de 8 a 10. Alexis Castillo me levantó la mano. ¿Cuál es la diferencia entre un contador y un acumulador? La principal diferencia. Puedes hablar, Alexis. Sí, me parece que es que mientras el acumulador va aumentando de uno en uno, bueno, el contador va aumentando de uno en uno, y entonces el acumulador aumenta variablemente, ¿no? Bueno, ¿Cómo? Creo que no te alcancé a escuchar, Alexis. es que el contador va aumentando de uno en uno y el acumulador aumenta variablemente, de variable en variable. Ok, más o menos. Hay dos palabras claves. Te lo voy a valer como la mitad, ¿sale? Déjame chance, te anoto rápidamente tu participación. Eres, Profe. ahorita va a haber otra oportunidad. Permítanme Bueno, tantito no, rápido. entonces nada más en paréntesis, se supone que los ladrillos donde dice abajo de fin de programa es te va aumentando de uno en uno hasta que la variable donde usted marcó que dice ladrillos menos 100, hasta que llegue a menos 100, tiene que ser menor que 100, te va a aumentar lo que es el ladrillos más 1. Hasta que llegue a 99. Ajá, hasta que llegue a 99, hasta ahí se va a parar. ¿Por qué? Porque tiene donde dice ladrillos menor que 100. Y si Sí, usted le pone menor o igual a 100, le va a marcar un poquito más o tiene que hasta ponerle 100. mayor. Exacto. Sí, Eso de hecho sí. Jorge Tlanepantla, me levantó la mano. creo que el acumulador sería como el total más o menos y el contador va a seguir incrementando en cierta cantidad. No. Voy a dar otra oportunidad. ¿Quién más? Eso sí, bueno, no es muy acertado esa parte. Todavía Alexis, un poquito. Hay dos palabras muy importantes dentro de la diferencia en contador y un acumulador. Ambos se incrementan, pero ¿de qué manera, Osvaldo Maye? Bueno, el acumulador es el valor que recién es, ¿cómo le podría decir? Es el valor que recién recibe, pero de acuerdo al contador, porque el contador es el que ya está, o más que nada podría decirse que el contador es un valor que es ingresado por el usuario y el acumulador es el valor recibido por un proceso que el mismo contador realizó. No es la respuesta. Gracias, Osvaldo, pero no, ahorita lo resolvemos. Aldrin me levantó la mano. Bueno, el acumulador es prácticamente que se van a utilizar para sumar los puros valores, ¿no? El Y acumulador. ajá, y el contador, ya sea que se le sume o se le resta una cantidad para incrementar la variable de uno. Bueno, o sea, de una variable, pues. Más o menos. Eres Aldrin, ¿verdad? Sí. 5 décimas, ¿sale? Porque está más o menos. Alguien se los quiere llevar los completos. Nada más hay dos palabras que diferencian de uno. Les voy a poner bien fácil. Que uno va ascendiendo y otro va descendiendo, ¿no? No, No. no. En el contador es una cantidad fija y en
y en el acumulador una cantidad variable que va variando. Alan García, tú te me llevas los 10, ¿sale? Alan García, 10 décimas, ¿sale? Ya no hay más regalos por hoy. Hoy han sido todos. Ok, rápidamente. Ambos van a ir incrementando, tanto contadores como acumuladores se van a ir incrementando o decrementando dependiendo del uso, ¿sale? Pero la diferencia, la principal diferencia entre uno y otro es que un contador va a incrementar o va a decrementar, pero utilizando un valor constante. Puede incrementar de 1 en 1, puede incrementar de 2 en 2, de 3 en 3, pero su valor durante toda la ejecución va a ser constante. Ese es un contador. La diferencia con un acumulador es que el valor que va incrementando o que va a ir decrementando va a ser una variable. Durante la ejecución del programa puede cambiar, ¿sale? Si yo les pongo un ejemplo, y aquí está, este pequeño fragmento de código o este pequeño fragmento de instrucciones, ¿qué me representa? ¿Un acumulador o un contador? Este me representa un contador, ya que se incrementa de una variable constante, una constante. Si aquí, por ejemplo, pusiéramos edad, la edad puede ser un valor cualquiera y puede variar. Entonces estaríamos hablando de un acumulador. La principal diferencia entre uno y otro es que uno se incrementa de manera constante y el otro de manera variable. Y bueno, vino un ejercicio de tarea. El ejercicio de tarea es elaborar un diagrama de flujo para contar los ingresos en la venta de boletos de un estadio, así como la cantidad de asistentes a dicho evento. ¿Sale? Entonces, esta es la tarea que ustedes van a realizar. Primero tienen que hacer su algoritmo y después su diagrama de flujo. Como tip, van a hacer un diagrama con un acumulador. El ejemplo de anterior usamos un contador. Para el ejemplo vamos a utilizar un acumulador. Entonces, van a realizar eso de tarea, chicos, y eso es lo que vamos a entregar de tarea. Probablemente nos tengamos que salir de la sesión, pero pues hasta aquí termina nuestra clase.